Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D en otro jueves que vamos a seguir repasando un poco de la actualidad que hace rato, largo ya, que estamos hablando del coronavirus, sus consecuencias, sus condiciones y todo lo que está ocurriendo en esta etapa. Una nueva etapa que ha comenzado en la República Argentina con distintas fases que se han ido pasando y a la vez con fases que se han ido pasando en algunos lugares sí, en otros no, teniendo en cuenta las condiciones o las situaciones que se han ido viviendo sanitariamente hablando en distintas regiones del país. No es lo mismo lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe que lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego o lo que está ocurriendo en Mendoza, por ejemplo, donde los partes van cambiando a partir de la cantidad de casos confirmados y, por supuesto, ante la situación de muerte. Si uno ve el panorama general que se está dando a nivel sanitario con respecto al coronavirus, los casos han ido en un aumento exponencial a nivel país, ¿no? A nivel general, según los partes que da el Ministerio de Salud de la Nación, con cifras que han superado los 700 casos en un día, con cifras que han superado las 15 muertes también en 24 horas. Sin embargo, la realidad del país, de la mayoría del país, está por fuera de esas condiciones y está en muchos casos con provincias que han pasado 10 días o 2 semanas sin ningún tipo de contagio, sin ningún tipo de confirmado en ningún lugar de la provincia. Y esto ha habilitado que, por ejemplo, haya lugares de la Argentina donde hoy por hoy esté la actividad prácticamente normal, prácticamente sin cuarentena, ¿no? Con shoppings, con centros comerciales, con situaciones que se dan habitualmente dentro de un parámetro por fuera de lo que sería un aislamiento social. Y se va reforzando en otros lugares, como pasa en Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, el foco y la legislación de los últimos tiempos, y sobre todo los discursos políticos que se están dando, lentamente se van centrando y haciendo foco principalmente en Capital y Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, el AMBA, donde ahí aparece la circulación comunitaria, donde ahí aparece los grandes focos en los barrios populares, donde ahí aparece la mayor cantidad de casos de toda la República Argentina, donde aparecen las grandes preocupaciones. Entiendo humildemente que dentro de estas cuestiones que se van dando y que vamos viendo a través de la pandemia, y particularmente a través de esta situación tan extraña para todos, ¿no? Tan distópica, a veces una película de ciencia ficción, alguna serie de estas que uno puede encontrar en Netflix, pero está ocurriendo, digamos, dentro de este marco, otra de las cosas que nos va a dejar como aprendizaje va a tener que ver con la federalización, va a tener que ver con sacar el foco porque el país está parado porque está parado Capital y Gran Buenos Aires, básicamente. Y después el resto de las situaciones, o el resto de las provincias, que se dan situaciones distintas, aparece con productividad, salvo en los grandes centros urbanos, como puede ser Córdoba, Rosario, incluso la mismísima Mar del Plata, que también ha cambiado. Pero en el resto del país aparece una situación totalmente distinta a estas cuestiones, donde el aislamiento casi hasta no es necesario, digo en el marco de todas estas cuestiones, pero a la vez el país sigue parado porque Capital y Gran Buenos Aires sigue con estas situaciones con respecto a la circulación comunitaria y con respecto a la gran cantidad de gente circulando, con respecto a que las excepciones son cada vez mayores, teniendo en cuenta las necesidades que van apareciendo y teniendo en cuenta una economía que está totalmente paralizada. De economía vamos a hablar en un rato con el licenciado Roberto Manuel Ortega, porque claro, en la economía empieza a aparecer el otro gran factor de lo que venimos hablando. Más allá de la cuestión sanitaria, y un poco me he metido en esto, ¿no? Casi ligándolo involuntariamente, pero a eso iba también, la cuestión económica y social que empieza a agravarse. Desde lo social y lo económico, las medidas han tenido que ser del gobierno, tanto para las empresas con el sistema ATP para pagar los sueldos de los empleados, tanto con los distintos programas que se han dado como ayuda a los monotributistas con algún pago extra, con los créditos que se van dando, donde también hay muchos problemas, toda vez que aparecen en ese marco la cuestión de los trámites administrativos, de las presentaciones, de la aceptación y también de los pagos de cada uno de esos beneficios que van dando, que se han ido retrasando por la cantidad de pedidos que hay, ¿no? La mayoría de las pymes que están presentándose para ser parte del sistema ATP en la Argentina, en un 99%, según lo que decía el otro día el ministro nacional Culfas con respecto a esto en una reunión con el Senado, están cubiertos por el ATP. Entonces digo, son muchas las empresas y de ahí en más muchas las personas que están recibiendo asistencia del Estado. 9 de cada 10 familias en la Argentina están recibiendo asistencia del Estado en este momento. ¿Eso qué hace? Un gran gasto con respecto a lo que tiene que ver con lo social, con respecto al gasto del Estado, y se hace un gran déficit primario para la República Argentina. Este déficit primario que ha aumentado 3 veces. Con razón, sí, claro, por supuesto. El Estado tiene que estar y tiene que estar activamente ante esta circunstancia totalmente extraordinaria para esta cuestión. Pero ya veníamos arrastrando un déficit y a esto se le suma la cuestión de la deuda. En un default que todavía no es default, pero prácticamente lo es porque no se va a poder pagar. Veremos qué ocurre de acá en más. Digo, no hay créditos, aumenta el déficit primario. La única que queda es la maquinita y en esa maquinita va a darnos inflación. Digo, hay un panorama muy complejo
y un horizonte no tan claro, por decirlo de algún modo, para no ser demasiado alarmista, con respecto a esta coyuntura. Y de ahí para abajo, lo comercial, como hablábamos la semana pasada con los comercios, Mar del Plata prácticamente reabierta con respecto al tema comercial, y es lo que ha ocurrido también desde lo que ha dispuesto en este mismo jueves, casi sobre la campana, el Gobierno Nacional de habilitar a los comercios minoristas no esenciales con los protocolos pertinentes. También se habilitaron las mudanzas y otras tantas cuestiones. Los únicos que por ahí quedan afuera todavía, que también hemos hablado con ellos, son los abogados, que es una de las partes que preocupa, toda vez que hay una cuestión que también se está dando institucionalmente, por todo manejado con decretos, que digo, no estoy juzgando si está bien o está mal, pero digo, una administración que gestiona por decretos, con la justicia prácticamente paralizada, toda vez que no hay actividad desde los recursos y de los amparos que se van presentando, porque no hay abogados tampoco que los presenten, con una situación legislativa que recién ahora está empezando, tuvo 2 sesiones de manera virtual, y que recién ahora está empezando a aprobar lo que se aprobó al principio, como por ejemplo la declaración de la emergencia sanitaria en el marco del coronavirus. Todo este combo, todo este cóctel, nos preocupa bastante en torno a lo que pueda salir. Claro, nadie sabe, y ante tanta incertidumbre, ante una situación como la que vivimos, donde de un día para el otro te dicen que tenés que quedarte en tu casa y no podés salir, algo impensado para todos que nos ha llevado a nuevas costumbres, nos genera también una nueva incertidumbre de cómo será el futuro. Y en todo eso está la educación. Y en el marco de toda esta cuestión, una de las bases que había que mejorar y fortalecer tenía que ver con la educación. Educación a distancia, muchos no preparados, muchos sin los materiales. Está claro que el sistema no estaba listo para una realidad como esta, pero bueno, ahora de a poco va empezando a hablar. De educación vamos a hablar con el secretario de Educación Municipal, esa será la entrevista de esta noche del día de hoy, así que si les parece, vamos a ver a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos en el comienzo, antes de los auspicios, que el tema educación es uno de los temas más complejos, que probablemente el sistema no estuviese preparado para esto, y hablo no del sistema público, hablo en general del sistema educativo en la Argentina, donde quedaban muchas carencias por resolver, donde quedaban muchas cuestiones por resolver, pero que además se iba a buscar una profundización para poder mejorar estas cuestiones con las nuevas gestiones. Claro, después coronavirus, ¿no? Y esta cuestión de golpe, inmediatamente empezar a trabajar en la cuestión de educación a distancia, los servicios de plataformas para muchos colegios, las cuestiones de las carencias originales con respecto a una pobreza estructural que aparecía de mucho antes que una cuarentena o que una pandemia en la República Argentina, ¿no? Personas que prácticamente no tienen acceso al agua o directamente no tienen acceso al agua, pensar en datos móviles o wifi o servicios portátiles para poder trabajar desde sus hogares y hacer las tareas, claramente está bastante lejos de ser una realidad. Y en el marco de todo eso, el sistema público que también tiene sus condicionamientos y sus cuestiones, analizar cómo se está trabajando en eso, pensar en esta cuestión, pero además, teniendo en cuenta el entrevistado, vamos a hablar un poco de educación, más allá de su cargo como secretario de Educación, digo, en el marco de todo esto, ¿qué nos puede dejar la pandemia? En todo caso, ¿hacia dónde irá la educación que de golpe tuvo que cambiar, de golpe tuvo que irse al futuro de un día para el otro? Estamos hablando de Sebastián Puglisi, secretario de Educación Municipal. Sebastián, buenas noches, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Nico. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Seba, gracias por atendernos. Bueno, a ver, aparece esta cuestión, ¿no? De pronto una pandemia, de pronto el futuro llegó de un día para el otro y de pronto el sistema pareciera no estar preparado. Digo, antes de empezar a hablar con el secretario de Educación, me gustaría preguntarle a Sebastián Puglisi, ¿cómo ve este contexto, digo, de la situación de la educación en el marco de esta pandemia? Bueno, te escuchaba con atención y vos lo decías muy claramente, ¿no? Creo que la pandemia lo que hace es visibilizar y profundizar desigualdades de origen. En realidad la pandemia, a mí me gustaría hablar de dejamos atrás la escuela del pasado, me gustaría decir que arrancó la escuela del futuro, que rápidamente vino a nosotros una escuela que ya vino para quedarse, pero en realidad con la responsabilidad que tengo como funcionario público, tengo que decirte que lamentablemente la pandemia visibiliza y profundiza desigualdades de origen. Fíjate, Nico, que estamos en algunas escuelas hiperconectados y en otras escuelas todavía trabajando con los módulos que nos alcanza la
Dirección General de Cultura y Educación. Y justamente aquellos lugares donde más se necesita la conectividad es donde menos hay. Entonces, bueno, me parece que esto debe ponernos las barbas en remojo, debe hacernos mirar post pandemia y empezar a pensar, entiendo que a mediano plazo, antes que luego, en la conectividad como en algún otro momento de la historia pensamos en el libro de texto. Me parece que vamos a tener que pensar en una escuela distinta, porque es cierto que algunas cosas llegaron para quedarse, pero también es cierto que hay tanta desigualdad que todavía nos falta recorrer un trecho bastante largo. Seguramente. ¿Cómo se trabaja desde la educación municipal en torno a esto? Porque hemos visto, hay muchos chicos que van a escuelas privadas, ya hay complicaciones también en los colegios privados y demás, pero digo, en la educación pública también aparece esto. ¿Cómo se ha hecho en el sistema de educación municipal, teniendo en cuenta este contexto tan extraño para todos? En la educación municipal tenemos todo el abanico, tenemos las escuelas que están conectadas, tenemos escuelas secundarias que prácticamente están todas sus clases direccionadas al Zoom o al YouTube o al Classroom, es decir, las herramientas tecnológicas que los profes tienen a mano para conectarse con los chicos y seguir enseñando. Pero también tenemos otras familias en las que hay solamente un celular en toda la casa y entonces el mensaje del maestro con el estudiante y con las familias a través del WhatsApp. Y es después del horario en que el papá vuelve de trabajar y trae su celular. Esto también hizo que los docentes tengan que trabajar mucho más, tengan que trabajar en horarios extraordinarios, porque en realidad también nos estamos acomodando a lo que los chicos pueden y a lo que cada familia necesita. Entonces, hay profes que están trabajando mucho y muy bien con las herramientas tecnológicas y tenemos otros que trabajan mucho y muy bien, pero acompañando desde otro lugar, acompañando, estando cerca, llevando el módulo casa por casa, a veces esperando a la familia en la institución educativa para que lo venga a retirar, con lo que en realidad se hace muy difícil poder enseñarle todo a todos. Esta vieja creencia de que la escuela le podía enseñar todo a todos en un aula, bueno, hoy más que nunca queda demostrado que esto no es así, porque es imposible enseñarle lo mismo en estas condiciones tan desiguales a un grupo de estudiantes. Por eso rápidamente necesitamos volver a las aulas. Yo cuando digo el aula no estoy hablando del espacio arquitectónico de las cuatro paredes, digo, necesitamos volver al encuentro, al aprendizaje compartido, a lo colectivo que pasa en la institución educativa, porque el acto pedagógico no es nada más que una acumulación de intervenciones, sino que en realidad es una construcción y esa construcción la lidera el docente. Entonces necesitamos volver a ese espacio que para nosotros es un espacio de aprendizajes compartidos. No estoy diciendo con esto que en algunos sectores tal vez no pueda haber llegado para quedarse Internet, el Classroom, y bienvenido sea el avance tecnológico. Pero además la esencia de la escuela tiene que ver con la presencialidad, con el encuentro con el otro, con la construcción del conocimiento, básicamente. Claro, el conocimiento es compartido, aprendizaje compartido, digo, entre tanta desigualdad, un maestro que de pronto se tiene que poner a analizar la forma de dar clase ante distintas situaciones que son incomparables entre una persona o una familia que por ahí tiene acceso a internet, a distintas computadoras y demás, a una familia que tiene que esperar que venga el padre de trabajar para poder usar el único celular que hay en la casa y poder tomar clases, y de WhatsApp a Classroom, digamos, son cosas muy diferentes. Pero también para los docentes debe haber sido diferente esto, ¿no? Digo, de pronto no todos los docentes estaban con un manejo de la tecnología que les permitiese desarrollar de pronto, dar una clase a través de las distintas plataformas. ¿Esto también se ha tenido que trabajar? Sí, sabes, Nico, que para los que trabajamos en nivel superior, casi cotidianamente estábamos en relación con plataformas virtuales y demás. Pero en los niveles inicial, primario y todavía en algunos secundarios, la verdad que los docentes tuvieron que salir al ruedo y aprender rápidamente, en pocas semanas, toda esta cuestión de los distintos software que hay. Hoy ya decimos Zoom, casi como una palabra cotidiana en las instituciones educativas, pero la verdad que son cuestiones que tuvimos que ir aprendiéndola sobre la marcha. Insisto, los docentes están trabajando muchísimo y en muchos casos te puedo asegurar que mucho más que cuando teníamos nada más que la presencialidad. Lo importante del trabajo docente me parece que pese a todo lo que nos está pasando, no han abandonado lo pedagógico. Si bien hay mucha necesidad, yo siempre digo, en la medida que los contextos lo permitan, no abandonemos lo pedagógico, cuidemos los saberes importantes, intentemos no ampliar las desigualdades. Y en ese sentido los docentes venimos trabajando, ¿no? Es decir,
intentando siempre cuidar lo pedagógico, sabiendo que hay necesidades que tal vez excedan el marco de lo académico y lo institucional pedagógico, pero sin embargo ahí están los docentes enseñando y los chicos aprendiendo. ¿Estamos enseñando y los chicos están aprendiendo todo lo que dice el diseño curricular que había que enseñar en el año 2020? No, seguramente no. ¿Estamos poniendo en práctica nuestra planificación del mes de marzo? Seguramente no, pero el mundo cambió. Digo, y por lo tanto la escuela no puede quedar ajena a eso. Algunas familias, tengo algunos papás que me llaman y me dicen, pero Sebastián, mi hijo está aprendiendo poco. Espera, ¿de qué cosa está aprendiendo poco? De lo que tenía previsto aprender a principio de año en cuarto grado de una escuela primaria, pero está aprendiendo otras cosas. Los maestros siguen enseñando y los chicos siguen aprendiendo. Por eso a algunos papás les pido paciencia, algunos me preguntan, bueno, pero ¿cuándo van a calificar? Y este no es momento de calificación, este es un momento de evaluación. Y la evaluación es una película, Nico. La evaluación comienza el primer día de clase y termina cuando promocionamos o no promocionamos a un estudiante. Evaluación hay siempre. Lo que no podemos hacer con total normalidad es tomar exámenes, es decir, recoger evidencias de que los chicos están aprendiendo. Eso nos está costando un poco más, pero ya tendremos el tiempo en la escuela para hacerlo. Así que hay que tener un poco de paciencia. Es una situación absolutamente anormal que tendremos que ir surfeando. Seguro. Sebastián, se ha cambiado esta cuestión, digo, lo curricular ha quedado de lado, se profundiza más en las cuestiones sociales, se profundiza más en el acompañamiento y la contención, se ha podido dar capacitación a los docentes para que vayan por ese lado, y también al propio docente, porque no es un ser extraterrestre que está por fuera de esta circunstancia, también vive sus angustias, sus momentos, sus cuestiones familiares, todo esto que se está viviendo en el marco de una cuarentena. Digo, hay que trabajar más en lo humano en esta época y en todo caso se ha podido trabajar eso y quizás dejar un poco, no dejarlo de lado, pero sí por lo menos no ser lo prioritario en la cuestión curricular. Lo prioritario hoy es esto que muy bien decís, es lo humano, es el acercamiento, es la contención, porque también el docente está en una situación de angustia, está en una situación desconocida, se ven por estos días docentes intentando dar sus clases a través de internet y pasan los hijos del propio docente por detrás de la escena, es decir, se están viviendo situaciones absolutamente distintas a las que veníamos acostumbrados, pero me parece que esta instancia es una instancia que tiene que ser de contención, de abrigo, de proximidad. Me parece que ya tendremos tiempos para aprender eso que el diseño curricular pretendía que enseñáramos y que los chicos aprendieran. De todas maneras, yo insisto, me parece interesante la mirada que está teniendo la docencia de no abandonar lo pedagógico en la medida que el contexto lo permita, porque la escuela tiene su razón de ser en la enseñanza y en el aprendizaje de los chicos. Y eso no fue dejado de lado. Pero hoy lo importante, Nico, yo me apuro a decirte que es lo humano, es la contención, es el estar más cerca de las familias que más lo necesitan, y en ese sentido los docentes están trabajando muy bien. Nos enfrentamos a un post-pandemia con un nuevo panorama porque, a ver, si lo curricular no está siendo lo más importante, más allá de que se siga dando, lo pedagógico, lo que aparece en el programa y demás, ¿cómo reencauzamos después? ¿Qué hacemos? ¿Repetimos el año para todos? ¿Dejamos pasar a todos y hay que reencauzar lo curricular? ¿Cómo ves ese post-pandemia, Sebastián? Mira, está trabajando el Ministerio de Educación de la Nación, está trabajando en el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal es la reunión del Ministro de Educación Nacional con los ministros de todas las provincias. Están trabajando en el regreso, en el retorno. Hablaba días pasados el ministro Nicolás Trota de pensar en un ciclo lectivo 2020 que termina en marzo de 2021. Se está analizando, particularmente desde la Secretaría de Educación Municipal, estamos hablando con algunos equipos directivos y empezando a imaginar la vuelta, el regreso, cómo será, porque ya sabemos que no vamos a poder tener a 200 o 300 chicos en un patio en un recreo, ya sabemos que no podemos tener 30 chicos hacinados en un aula, entonces tenemos que empezar a pensar alternativas. Lo que tiene la pandemia, lo que nos deja es que sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación distinta, pero no sabemos cuál va a ser esa situación. Va a haber que ir generándola y seguramente con ensayo y error va a haber que ir generando un dispositivo para que los chicos no estén todos juntos, no estén hacinados. Seguramente tendremos que volver a las escuelas con barbijo. Bueno, hay que ir adaptando la gramática escolar a lo que los tiempos nos piden. Y seguramente en eso iremos trabajando en las próximas semanas.
Gracias, Sebastián, por estos minutos. Sos muy amable, un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Sebastián Puglisi, secretario de Educación Municipal, además una persona con una extensa trayectoria en lo que es pedagógico, en lo que es educación, y nos permite también tener un conocimiento, una visión de un especialista en educación, más allá de su rol actual dentro del municipio como secretario. Si les parece, nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Quédese. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Nuevo bloque, como siempre lo hacemos, como cada jueves vamos a escuchar al licenciado Roberto Manuel Ortega, quien nos trae la visión económica de este momento. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿De qué hablaremos? Hola Nicolás, hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado cambiario en las últimas semanas. Primero tenemos que ver cuáles son los desbalances que hubo en el mercado monetario desde el 31 del 12, que podemos observar que como el único financista del gobierno en este momento es el Banco Central, este le ha aportado dinero por dos canales. El primer canal es a través de la emisión directa y el segundo canal es a través de las utilidades. Esta cantidad de dinero, de aproximadamente 622 mil millones de pesos, se ha canalizado a través de, obviamente, de particulares, y esto impacta en los depósitos. Esta emisión más o menos equivale al 33% de la base monetaria. ¿Y qué ocurrió en los particulares? Por un lado, en los depósitos del sector privado crecieron cerca de un 35%. Pero por el otro, los préstamos solo aumentaron un 13,8%, por lo cual esta diferencia entre los depósitos y los préstamos lo que nos hace es que ha quedado muchísimo dinero dando vuelta, y eso es una de las cuestiones que hacen ruido o que generan presión en el mercado cambiario. Pero aparte de esta cuestión monetaria, tenemos una cuestión en el tipo de cambio real multilateral, que es algo más relacionado con la parte real de la economía. Y lo que nosotros podemos ver es que el tipo de cambio real, digamos, se viene deteriorando desde agosto para acá. El salto grande que vemos en este lugar es la devaluación pospaso. ¿Está bien? Acá fue cuando pierde la elección Macri y salta fuertemente el tipo de cambio. A partir de ahí, por básicamente los efectos de la inflación y las devaluaciones diferenciales que ha tenido la Argentina respecto al resto del mundo, ha ido cayendo el tipo de cambio multilateral, pero lo más importante a destacar es que el nivel que tiene en este momento, que es esta línea negra, ¿está bien? Claramente está ya por debajo del previo a la devaluación de agosto del año pasado. Y es bueno recordar que cuando estábamos en esta situación, el actual presidente y en su momento candidato a presidente por el Frente de Todos, decía de que había que devaluar y que estaba bien la devaluación que había pasado porque el tipo de cambio estaba muy atrasado. Bueno, esto mismo ha ocurrido desde agosto para acá y estamos en una situación similar, al menos en el nivel, al que tenía cuando el presidente reclamaba esa devaluación, por lo cual, en términos lógicos, uno tendría que pensar
de que estamos en una situación medianamente igual. En base a estas dos cuestiones que hemos analizado, una del mercado monetario y otra que está en términos reales, podemos analizar cuáles son los vasos comunicantes del dólar y qué hacen que tengamos ese ruido que tenemos en los mercados financieros. Por un lado tenemos el dólar oficial. El dólar oficial hoy está totalmente reprimido, ¿no? Por un lado porque tenemos el cepo para comprar $200 en los particulares, por otro lado porque desde el gobierno se imponen restricciones también para que las empresas accedan al mercado oficial del dólar, utilizándose básicamente para pagar importaciones. Pero cuando eso ocurre, hay dólares alternativos. ¿Qué hace normalmente en los mercados? Bueno, la gente que está más acostumbrada a trabajar en el mercado financiero trabaja con estos dos dólares, el dólar MEP y el dólar CSL, que son formas legales de adquirir el dólar en el mercado financiero, una cambiando títulos comprados en la Argentina en pesos en dólares en Nueva York y el otro haciendo una operación similar pero en la bolsa de Argentina. Eso, digamos, empezó a subir desde que se impuso el cepo y cuando en estas últimas semanas la brecha empezó a ser muy importante, lo que decidió el gobierno fue poner restricciones para la compra, digamos, del dólar MEP y del dólar CSL. Las más importantes fueron que a los fondos comunes de inversión les obligaron a bajar posiciones en dólares y entonces tuvieron que empezar a desarmar esas posiciones y empezó a haber más liquidez en pesos. Ahora esa liquidez en pesos pasó de estos dos vasos comunicantes que tenemos entre el dólar MEP y el dólar CSL a el del dólar blue. Y el del dólar blue empezó a crecer, que es lo que vimos en los últimos días. Entonces, la conclusión que uno puede sacar de esto es que, a pesar de que desde términos monetarios está haciendo lo correcto el gobierno porque no hay otra forma de financiarse en este momento y no podemos parar del todo la economía dada la cuarentena, digamos, en la estrategia con el dólar está llevando una estrategia equivocada, atento que toda la presión que está habiendo ahora en el dólar blue y que sigue habiendo en dólar MEP y dólar CSL, en algún momento se va a terminar trasladando al oficial y en el mercado hay una sensación de que va a haber un salto nominal en ese valor del dólar. Y cuando eso ocurra, lo que va a pasar es que todas las producciones que tienen componentes importados van a terminar aumentando los precios y se va a empezar a ver un traslado de precios más importante. Esto solamente está limitado en este momento porque hay una extremadamente baja demanda de bienes por la cuarentena, porque hay todavía reservas importantes en el Banco Central, porque el gobierno no está pagando deuda y no está, digamos, soltando desde ahí posicionamientos de dólares, y por otro lado, porque como los bancos no están operando en su totalidad, la gente tiene restricciones también para sacar los pesos y poder comprar en el mercado negro. Pero esto, al momento que se empieza a abrir más la economía, va a empezar a hacer una presión muy importante en términos de devaluación. Gracias, Roberto, el licenciado Roberto Manuel Ortega y la Economía, quien nos brinda un panorama de lo que está ocurriendo, y también agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado otro jueves aquí en la noche del día D por el canal Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Justamente donde nos encontraremos también la próxima semana para seguir hablando de estos temas, por supuesto, y seguramente estaremos también analizando un poco más de las circunstancias que se den en torno al coronavirus, que, como decíamos, ha dejado al gobierno y a la situación en la Argentina en realidad en un camino de resolución. Seguramente que habrá algunas decisiones que se tomen que, cambiando las circunstancias, teniendo en cuenta la llegada del invierno, puedan retrotraerse, pero bueno, en principio empiezan a mostrarse algunos síntomas de reactivación, como se ha dado hoy en 7 provincias, pero también con algunos índices que ocurren dentro de la provincia de Buenos Aires y particularmente dentro del partido de General Pueyrredón. No tenemos más tiempo, así que si les parece, los invito entonces para volvernos a encontrar aquí en la pantalla del canal Universidad el próximo jueves a las 22. Que tengan una muy buena noche, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.